Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este nuevo podcast estoy acompañada por Marta Cadavid. Marta es experta examinadora de fraude, especialista certificada en anti-money laundering y financiamiento del terrorismo por AMLCA e investigador de tráfico de personas. Es profesional bilingüe en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con especialización en gerencia financiera y máster en economía financiera de la Corporación Universitaria de CEIPA. Tiene amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico, tales como fraude, abuso, lavado de activos y financiación del terrorismo, pero también corrupción y demás delitos procedentes del blanqueo de capitales. Es conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house y convencida de que el conocimiento es el único promotor de la riqueza a largo plazo y la educación, el único generador de paz, aprovecha cada instante para promover valores, la ética y la moral como mejor recurso para prevenir cualquier conducta antiética en la organización. Bienvenida, Marta, es un verdadero placer tenerte en este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Jimena, por esta maravillosa invitación y al resto del equipo de Compliance Sin Fronteras. Para mí es un honor pertenecer en este momento a este grupo y poder ayudarlos y darles soporte, bueno, y pues compartir información y conocimiento para esta gran audiencia. Marta, eres una referente en todo el mercado, en fraude internacional. Desde ya es un verdadero placer y estoy segura que todos los suscriptores de Compliance Sin Fronteras estarán súper atentos a todo lo que nos trasladas en este podcast. Por empezar, digamos, tu experiencia ha estado muy vinculada en la mayoría de tu trayecto profesional a empresas desempeñando puestos de responsabilidad en técnicas de contabilidad y auditoría de última generación para la detección del fraude, esquemas de blanqueo de capitales y prevención del crimen. Cuando una empresa, Marta, hace background check de un potencial inversor, ¿qué evidencias debe custodiar en prueba de que el historial de negocios del futuro inyectante de activos es ok desde el punto de vista de lavado de activos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque hemos visto muchos casos donde se hace la debida diligencia de la contraparte y todo sale muy bien, todo está limpio, no se genera ningún riesgo en ese momento y después 6 a 8 meses, un año después aparecen los problemas. El proceso de debida diligencia es un proceso prácticamente de investigación donde toda la documentación e información que se recoge debe permanecer custodiada en la organización para efectos de posibles problemas en el futuro, incluso con las mismas autoridades y de hecho con autoridades por fuera del país en el que convivimos. Toda esta información debe estar resguardada. ¿Qué significa? Los documentos de identidad, pasaportes, pruebas de residencias, documentos jurídicos, archivos, por ejemplo, relacionados con medios adversos, incluso cuando hay activos fijos involucrados en esa debida diligencia, entonces el origen y la naturaleza de esos activos, cuentas bancarias si estos terceros proveen esta información. Recordemos que el proceso de la debida diligencia es un proceso de mutua colaboración donde la contraparte entrega una información, pero la compañía que está necesitando o está ejerciendo esa debida diligencia está también indagando, recogiendo documentos, recogiendo información. Entonces, para redondear la pregunta, toda la información que nosotros tengamos, sea que la provea la contraparte y la que nosotros consigamos, debe estar custodiada desde el principio. La compañía debe tener un lugar tanto físico como virtual en la nube, donde esa información permanece. Y esa información debe permanecer mínimo, en mi experiencia, 10 años, para que en futuros casos, litigios, si en algún momento somos requeridos por autoridades nacionales e internacionales, nosotros podamos tener acceso a información inmediatamente y no
no tengamos que salir desesperados a buscar lo que ya se ha perdido. Sí, y sin ser más rigurosos, ¿no? Haciendo nuestro trabajo de compliance officer, nuestra labor también estará vinculada a comunicar a la alta dirección este deber de abstención, por ejemplo, renunciar a una inyección de capital porque hemos detectado indicios que con una diligencia media habrían seguramente pasado inadvertidos, ¿no? ¿Cómo lograr, Marta, este equilibrio idóneo desempeñando con máxima destreza nuestro cargo, ¿no? Es la situación en la que se encuentran muchos compliance officers. Sí, recordemos, Jimena, que nosotros como oficiales de cumplimiento, y me voy a extender un poquito más allá de esta área también como auditores, nosotros somos aliados estratégicos de la organización y ese es el deber ser de nuestra función. Nosotros no somos policías, nosotros no estamos persiguiendo a la gente, nosotros simplemente detectamos situaciones que ponen a la compañía en riesgo y para ello nosotros debemos tener el criterio y la experiencia y la educación suficiente y ojalá más para nosotros poder mostrarle a la junta directiva, al consejo directivo, al máximo órgano social de la compañía esos posibles riesgos que en caso de llegar a materializarse podrían poner a la compañía en una mala posición. La asunción del riesgo y quien toma las decisiones es el órgano máximo de la compañía o la junta de directores o la junta directiva, pero nosotros tenemos, yo pienso que es una obligación tener esa habilidad de mostrarle a ellos y yo diría que casi de convencerlos de que en caso de correr cierto tipo de riesgos, cuando ya la información es evidente, cuando todos, digamos, todo lo que nos muestra nos dice que no es el camino correcto, deberíamos nosotros ser capaces de entregar esa información tan clara que la junta directiva llegue a la misma conclusión que nosotros estamos llegando. Pero de nuevo, nosotros mostramos los riesgos, mostramos los impactos en caso de que se materialice y la decisión de aceptar o no aceptar esos riesgos ya está en cabeza del máximo órgano social de la organización, la junta directiva o el consejo directivo. Marta, y en relación al delito de blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿no? Nos encontramos en una esfera un poco extraña, ¿no? Porque un abogado para llevar a cabo una operación de admisión de un nuevo cliente tiene que requerirle una mirada de documentos, incluso de recibos de suministro de agua y de electricidad, pero por otro lado se siguen cerrando transacciones que se emplean en jurisdicciones como Nueva Zelanda, Chipre, Malta o Letonia, que no guardan ninguna relación de negocio aparente con la naturaleza de la operación, pues no tienen ninguna unidad operativa logística real en esas jurisdicciones más allá de la domiciliación, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? ¿Cuál es la actitud correcta del auditor en estos casos? Bueno, Jimena, hay varias cosas en esa pregunta. Es verdad, me he saltado más de una pregunta, ¿no? No, 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 no. Ahí hay muchos elementos. Primero, ya estamos hablando de la vía de diligencia digital, donde nosotros ya tenemos que ver la contraparte desde varios puntos de vista. Claro está que si nosotros llevamos esa vía de diligencia a, por ejemplo, a la bancarización en el sector rural, pues va a ser muy difícil que las personas tengan toda esta sofisticación, todas las empresas pequeñas. Entonces, todavía estarán solicitando documentos como la cuenta de los servicios públicos, donde se factura el acueducto, el teléfono, pero es hasta el momento lo que está funcionando porque un deber ser de la vía de diligencia es probar la residencia de la persona. O sea, si usted vive en esta ciudad, usted tiene que demostrarme que usted está pagando una renta, que usted recibe servicios eléctricos o de acueducto. Por eso es por un lado, pero si nos vamos, por ejemplo, para grandes bancos, ya estamos, o grandes corporaciones, ya estamos hablando de vía de diligencia digital, donde eso se, digamos que ya no se usa tanto, porque existe también un problema. Hoy en día los negocios son globales, entonces la compañía está creada en Estados Unidos, tiene oficinas en 35 países, el board director está ubicado en 8 o 9 países, entonces se reúnen a través de la virtualidad. Eh, Manejan
2 o 3 bancos globales. Entonces, ¿dónde está esa compañía ubicada? Entonces, ¿cómo hacemos la debida diligencia de esa compañía cuando está en tantas partes? Pensemos, por ejemplo, en una empresa como Amazon. ¿Cómo le haces la debida diligencia a Amazon, donde Amazon está en muchísimos países? Entonces, entre más compleja la compañía, entre más grande la debida diligencia, pues se va a hacer más difícil. Pero es ahí donde nosotros debemos usar la tecnología y ahí es donde nace la debida diligencia digital. Entonces, ¿cómo probar que la persona es? Ya no es tanto dónde está, porque yo soy colombiana, por ejemplo, pero yo vivo en Estados Unidos, yo puedo probar que tengo las dos residencias. Entonces, ya aquí es dónde está esa persona, no es tan importante como si es la persona correcta. Entonces, ya estamos usando eh, herramientas digitales que nos ayudan a comprobar que esa persona sí es la correcta. Entonces, depende mucho donde nosotros nos estemos ubicando. Es un país pequeño, una ciudad pequeña o estamos hablando ya de conglomerados industriales grandes. Ahora, en cuanto a la función que tienen los abogados de hacer esa debida diligencia, existe la regla de oro de que tenemos que encontrar el último beneficiario final. Y ese es el norte y el foco de la debida diligencia. Entonces, muchas veces estamos haciéndole la debida diligencia a una persona que está al frente de nosotros, pero resulta que no es el beneficiario final. Y es ahí donde los expertos en debida diligencia tienen que desenmascarar esa situación. Nosotros cuando hablamos de debida diligencia, siempre hablamos como si tuviéramos una cebolla, donde poco a poco le vamos quitando las capas para encontrar el corazón real de la compañía, que en muchas situaciones está en paraísos fiscales o está en ciudades, en países donde no hay acceso a la información. Entonces, es ahí donde vamos a asumir ese riesgo. Resulta que el cliente es un fondo de inversión que está en Luxemburgo y es totalmente privado y no se tiene información. ¿Lo asumimos o no? Eso ya es una decisión que toma la junta directiva. Ahora, en cuanto a cuál es la actitud correcta del auditor en estos casos, recordemos que los auditores somos aliados estratégicos y somos los que comunicamos ese tipo de riesgos. Decir, hey, hicimos la debida diligencia o el abogado nos entregó estos documentos de acuerdo a lo que encontramos, no es posible determinar el último beneficiario de la transacción. ¿Cómo vamos a manejar la situación? ¿Nos vamos a meter en el negocio? ¿Vamos a aceptar esa contraparte o definitivamente no nos vamos a enganchar con esa compañía porque nos puede traer problemas a futuro? En relación a lo que comentas, Marta, me parece muy interesante también consultarte una de las grandes cuestiones que me he encontrado en la vida profesional, ¿no? Y es que en muchas ocasiones, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, las inversiones procedentes de economías emergentes del sudeste asiático, como China, Vietnam o Tailandia, son siempre un grandísimo problema para cualquier compañía o bufete de abogados, ¿no? Eh, es prácticamente imposible llevar a cabo un background check del inversor cuando las variables de búsqueda son simples combinaciones de nombres y apellidos tan escuetas como Lin Yu o Wenton. ¿Cómo debemos obrar, ¿no? en estos casos para desplegar el análisis de una debida diligencia de Know Your Customer, aunque no queremos discriminar al mundo asiático, ya que no solamente es endémico en inversiones procedentes del sudeste asiático, sino individualizar a ciudadanos como Ana Fernández o José López Pérez. ¿Qué soluciones podríamos aportar desde el punto de vista de la analítica forense a CAMS en estos casos? Mira, es una pregunta súper interesante y más allá de la debida diligencia o el Know Your Customer o el Know Your Content Party, esto es acerca de conocer los aspectos culturales de cada país. Y te cuento que no es solamente el mundo asiático, hablemos del Medio Oriente. Si nosotros para poder hacer una debida diligencia, por ejemplo, en el Medio Oriente o en India, debemos conocer cómo están compuestos los nombres de las personas, cosas tan simples. Y como lo que tú dices, José López, Carlos Pérez, son nombres que son supremamente comunes. Pero ahí hay dos cosas que tenemos que aclarar. Entonces, cuando yo ya estoy teniendo negocios en otras esferas, como por ejemplo en la esfera asiática,
la esfera, digamos, donde comprende también todo lo que son Tailandia, China, Vietnam y también India y muy posiblemente parte de África. Lo que tenemos que hacer es encontrar personas que nos ayuden a hacer esa debida diligencia ya y nos ayuden a individualizar las personas con las que nosotros vamos a hacer los negocios. Mire, si nosotros no tenemos esas capacidades y esos alcances, no corramos el riesgo a hacerlo. Si yo ya estoy pensando en tener negocios en estas latitudes, pues yo necesito aliados estratégicos que tengan esos alcances de investigar. Recordemos que la debida diligencia no es pasar por listas el nombre de una persona natural o jurídica o física o moral, es investigar. Y yo lo digo en mis entrenamientos y en conferencias, es hasta dónde yo me siento cómoda, cuál es mi tolerancia acerca de la información que estoy encontrando, cuál es digamos, el nivel de tolerancia que tiene la compañía con respecto a esa organización o esa información. Entonces, si yo ya estoy pensando traer individuos que están en Asia, pues yo tengo que buscarme una compañía que me ayude a hacer esa debida diligencia, esa investigación, que tenga alcances asiáticos. Yo no puedo hacerla por mí misma. Sería un error garrafal decir que yo, que posiblemente no hablo los idiomas, que no entiendo la cultura, no entiendo cuál es la estrategia del negocio en esos países, lo vaya a hacer. Entonces es algo que debemos ser conscientes. Queremos abrir negocios, maravilloso. Queremos traer inversionistas de otros países, hagámoslo. Pero eso también conlleva a que debemos tener aliados estratégicos que nos ayuden a encontrar esa información y obviamente deben ser compañías que tengan alcances globales, entonces que también sean sólidas y que si en algún momento yo tengo un requerimiento de las autoridades, yo pueda mostrar que los soportes de esa debida diligencia son seguros, están correctos, son soportes que a mí me ayudan a cuidarme en caso de un litigio en el futuro. Ahora, en cuanto a la analítica forense, con lo que nos ayuda ICAMS o ACFEC, insisto, esto es una investigación. Uno de los grandes, digamos, problemas, llamémoslo como es que las personas cuando están trabajando en la debida diligencia tienen la percepción de que es solamente chequear si Lin Yu está en una lista de chequeo, digámoslo así, está en una lista OFAC, para que seamos, o en la Interpol, cuando realmente es averiguar si Lin Yu existe, quién es un hombre, es una mujer, si es asiático o no, es conocer lo más que se pueda de esa persona. Entonces, sí, es una técnica forense y recordemos que la debida diligencia es una técnica de investigación. Siguiendo con lo que comentas en relación al delito de blanqueo, ¿no? En esta última fase de blanqueo, en la fase de integración, que es cuando el capital blanqueado es invertido en, por ejemplo, la adquisición de residencias ubicadas en, por ejemplo, Mónaco, Punta del Este, Uruguay o Marbella, aquí en España, ¿qué especiales cautelas deberíamos desplegar, ¿no? Porque es la fase final y en donde más atentos deberíamos estar, ¿no? Sí, vea, es bien interesante, Jimena, porque muchas veces, ahí hay varias cosas. Muchas veces cuando hablamos de debida diligencia estamos pensando solamente en personas, ¿ok? Y no nos damos cuenta que también a los activos hay que hacerles debida diligencia, o sea, es una combinación tanto de personas jurídicas, naturales, físicas o morales, pero también de esos activos que se consiguen. Yo he tenido casos donde, por ejemplo, solamente se revisa el origen del activo, si, o cómo está el activo, si el activo no tiene embargos, si no tiene ningún problema bancario con el gobierno, si ha pagado los impuestos. Pero a la persona que está haciendo la transacción con el activo no le importa quién han sido los últimos dueños. Yo para eso voy a traer un ejemplo que pasó hace unos años en Colombia y que todavía está en tela de juicio sobre un lote grandísimo para una construcción con un proyecto súper ambicioso de condominios y simplemente chequearon que el lote no tuviera problemas con las autoridades locales
y que no tuviera embargos. En conclusión, el lote pertenecía a una persona que estuvo en la cárcel en Miami por drogas y con ese lote pagaron el secuestro de su hijo. En conclusión, esta compañía argentina que compró el lote y que solamente verificó que el lote no tuviera problemas, nunca le importó la persona. Resulta que durante esos 20 años, porque hay que revisar 20 años, ese lote pasó a manos de dos PEPs, pasó a manos de una modelo, pasó a manos de una persona que vendía mangos en la calle. Estamos hablando de un lote carísimo, pero eso nunca importó. En conclusión, el proyecto en este momento está suspendido y está en manos de las autoridades. Entonces, cuando ya, digamos, en esa etapa de inversión en el lavado de dinero, nosotros debemos hacer la debida diligencia tanto de las contrapartes que aparecen o que aparecieron como dueños de esos activos y tener cuidado porque ahí podemos nosotros encontrarnos con un problema grande en el futuro si nosotros adquirimos esos predios o esos activos y después las personas que fueron dueños aparecen en listas de chequeo o requeridas por las autoridades. Entonces, es muy difícil también determinar si cuando nosotros pagamos por ejemplo, le pagamos a un beneficiario final, el beneficiario final con eso va a irse a comprar un activo. Pero al menos hasta donde nosotros tenemos el control, nosotros debemos hacer la debida diligencia tanto de las personas que fueron los dueños y la debida diligencia del activo como tal. A veces se complica porque en muchas ocasiones hay testaferros de testaferros. O sea, pensamos que solamente el testaferro es la primera línea que vemos, pero muchas veces el testaferro le da un poder a otra persona para que eh, siga administrando esos bienes. Entonces, vuelvo e insisto, la debida diligencia es una práctica investigativa donde debemos ir más allá y es aquí donde nos vamos a encontrar con esos detalles que posiblemente nos van a molestar mucho en el momento de hacer una negociación. Marta, me parece tan interesante todos los que nos trasladas y sobre todo los casos reales, ¿no? Para llevarlos en el día a día, ¿no? Y una de las cuestiones también que me parece muy interesante es todo lo relativo a estándares, ¿no? A estándares internacionales. Eh, en materia de compliance, en materia de anticorrupción, pero ¿cuáles son las ventajas de que la implantación y eventual certificación del estándar ISO 20022 en una empresa se suscitarían a la hora de afrontar con garantías alguna de las operaciones que hemos mencionado anteriormente? Mire, una de las cosas que le ayuda muchísimo a las organizaciones al momento de enfrentar una dificultad jurídica frente a las autoridades locales o internacionales es cómo esa compañía ha afrontado o ha implementado diferentes estándares dentro de la organización y cómo se ha preparado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos vemos enredados en un problema y vamos a las autoridades y les explicamos que nosotros hemos implementado diferentes estrategias, que estamos certificados con distintos estándares, que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para evitar que ciertos riesgos se materialicen en la organización, que tenemos políticas, procedimientos y que pues nosotros tenemos cero tolerancia a estas actividades antiéticas, cero tolerancia al fraude, una actitud férrea. Las autoridades ponen en una balanza estas situaciones y en muchos casos hemos visto cómo eh, las penalidades se rebajan por el mero hecho de que se pensó en la prevención. Entonces, las autoridades miden muchísimo si es una organización donde no hay estándares, no hay políticas, hay áreas grises y otras que incluso puede ser que tienen muchos más problemas, pero han hecho todo lo posible por evitar la materialización de estos riesgos. Entonces a veces decimos, pero ¿cómo si el fraude fue de $1 millón solamente la penalidad es de $100.000 o $50.000? ¿Por qué? Porque a la hora de hablar con las autoridades eso pesa muchísimo. Entonces, estar certificado con la ISO 20002 o estar certificado con la 37000, eso ayuda muchísimo a la compañía porque le da
es una presentación, es una carta de presentación donde estamos diciéndole a la sociedad en general, yo me cuido, cuido mis contrapartes y no voy a permitir ninguna actividad antiética dentro de la organización. La verdad que me quedo pensando en mil preguntas que te haría en relación a lo que acabas de comentar, ¿no? Pero en relación a un tema que acabamos de ver en una de las preguntas, ¿no? En relación no al know your customer, sino know your client of customer, es decir, debes conocer al cliente de tu cliente, no a tu cliente. ¿Es el horizonte de la nueva auditoría anti-money laundering? Es decir, ¿qué es lo que piensas al respecto de esto? Oh, Jimena, eso es apasionante. Vea. Lo que pasa es que hace muchos años nos decían know your client, ¿ok? So, know your customer. Entonces, conoce a tu cliente. Entonces, se enfocaron solamente en el cliente. Cuando ya después cambiamos toda esta política, es know your no, excuse me, know your counterparty. Conoce tu contraparte. Dentro de los cuatro pilares fundamentales de la administración del riesgo están las contrapartes y eso significa cualquier persona natural, jurídica, moral o física que tenga una relación contractual con la compañía o la organización. ¿Ok? Estamos hablando entonces de los socios, accionistas, clientes, empleados, contratistas, proveedores, todas aquellas personas que tienen esa relación con la compañía. Entonces ya tenemos un espectro enorme, porque entonces hay que hacerle diligencia al empleado, al contratista, al que hace, a la persona de servicios generales y obviamente a todos los clientes. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, un espectro que en muchas ocasiones es manejable, otras veces es un poquito más complejo. ¿Ok? Pero resulta que hoy en día ya estamos viendo que hay unas contrapartes, vamos a hablar, por ejemplo, de un cliente que tiene un cliente que es muy riesgoso y entonces tenemos que medir el impacto de que si ese cliente que yo tengo, vamos a hablar de Carlos Pérez, que tiene un cliente que es complicado, ¿cuál es el impacto para mi organización si ese cliente se ve impactado por otra contraparte? Entonces ya no es solamente ese espectro que yo tengo aquí en mi mesa con mis clientes, que son los míos, no, yo también tengo que ver un poquito más allá de quiénes están, con quién se están relacionando mis contrapartes. Lo que está sucediendo hoy en día al nivel financiero es bien interesante porque los testaferros están usando hoy en día compañías enlatadas, ya no son compañías de papel, están usando compañías que tienen una trayectoria de 4, 5, 7 años que no han sido usadas o que su uso ha sido muy pequeño, muy cortito. Y entonces compran estas compañías y empiezan a hacer transacciones, consiguen un representante legal, que es una persona que nada tiene que ver con la organización, pero tan pronto esa persona logra abrir la cuenta bancaria dentro de la institución financiera, esa persona le da un poder amplio y suficiente a un pool de abogados expertos en lavado de dinero, increíble, y con eso ese poder amplio y suficiente empiezan a operar. Pero ahí están los testaferros de los testaferros. Entonces hoy los bancos están, digamos, poniendo en tela de juicio todas esas operaciones donde hay unos poderes de representación. Entonces ya no solamente es el cliente, sino que hay unos usuarios indirectos que no tienen ninguna relación con el banco. Es más, no tienen ninguna cuenta abierta, no tienen un documento dentro de la entidad, pero con ese poder amplio y suficiente tienen capacidad de hacer transacciones a nombre de esa compañía. Ese es el dolor de cabeza de muchos bancos hoy en día y yo diría que en general del sistema financiero. Así que es una obligación saber cuáles son las relaciones de nuestras contrapartes. Y tengo un caso muy práctico, Jimena, como por ejemplo con el empleado. Conocer cómo se relaciona el empleado con sus terceros también es muy importante, porque en términos de fraude, muchas veces nosotros empleamos o contratamos a una persona, pero posiblemente esa persona pertenece al mundo criminal y está ahí no porque la persona tenga las habilidades, sino porque la persona está infiltrada dentro de la compañía. Yo sé que suena a veces terrible,
pero nosotros nos hemos encontrado casos cuando hacemos investigación, nuestras investigaciones, donde son grupos criminales que colocan a una persona dentro de una compañía y esa persona empieza a sacar la información, a contarles cómo se maneja y poquito a poquito va ganando espacio hasta que el fraude se ejecuta, se materializa el riesgo. Y en muchos casos, recursos humanos, la administración del personal o quien haga a veces, en este caso, no cae en cuenta que hubo unos gaps, unos vacíos en el momento de contratación porque no hubo la debida diligencia para detectar si esa persona estaba enganchada en el mundo criminal. Marta, es un verdadero placer escucharte, además, con la calidad con lo que lo transmites y sobre todo con la experiencia que tienes. Estoy segura que todos los suscriptores de Compliance Sin Fronteras que quieran empezar a dedicarse a gestión de fraude y blanqueo de capitales o reinventarse en esta área, estoy segura que será más que enriquecedor este podcast que juntas hemos grabado. ¿Qué consejo les darías a los profesionales que quieren iniciarse o que quieren reinventarse profesionalmente en esta área profesional? Bueno, yo soy una apasionada por todo este tema, me encanta. Eh, Se nota, ¿eh? Se nota que te apasiona, ¿no? Eso es muy importante que además te guste y lo transmitas, ¿no? a mí me fascina este tema. Yo pienso que tenemos una gran oportunidad. Primero, como profesionales tenemos una gran oportunidad porque infortunadamente la industria criminal nunca se va a acabar. Tristemente, la industria criminal nos lleva un poquito de ventaja, yo lo tengo que admitir, pero tenemos que ser capaces de superar eso, porque la industria criminal piensa holísticamente, piensa en redondo. Yo siempre digo mentes cuadradas, fraudes redondos, porque nosotros como auditores, compliance, administradores de riesgos, llámelo como quieran, siempre estamos pensando en la técnica, en cuadrado, y el perpetrador siempre está pensando en cómo hacer la transacción completica desde el principio hasta el fin. El perpetrador no se sienta y piensa cuál es la norma ISO que va a quebrantar, o cuál perdón, la estándar, o cuál es la norma o la NIA que va a quebrantar. No, ellos piensan en redondo holísticamente. Entonces, por eso nosotros debemos reinventarnos y es pensar como los perpetradores. Yo pienso que el éxito que yo he tenido o que nosotros hemos tenido en esta área es porque nosotros pensamos como ellos, como siempre pensando en el riesgo, más en la técnica. Como somos tan técnicos, a veces se nos perdió la intuición. Yo no sé en qué momento se nos apagó la intuición y en muchas ocasiones esto también es intuitivo. Entonces es despertar esa intuición. Aquí hay mucho que hacer y yo pienso que esto lo deberían enseñar en todas las universidades, más que enseñar matemáticas, que me encantan, deberían enseñar administración de riesgos desde el primer semestre hasta el último y enseñarle a la gente cómo evitar esto. Y sobre todo, esto es de convicción, esto es de no dejarse tentar. Aquí no hay áreas grises y aquí no hay delitos de paisajes. Usted es o no es. Esto es de una actitud férrea de no dejarse tentar. Entonces, cuando nos metemos en estos roles, cuando ya empezamos como a vivirlo, como a sentirlo, nosotros ya somos capaces de reinventarnos. Así que bienvenidos todos a esta maravillosa carrera. Piensen en certificarse en instituciones maravillosas. Si no lo pueden hacer, hay cursos en todas partes, podcasts como este, hay un montón de instituciones que todo el tiempo están dando información y hay que leer noticias, hay que leer qué está pasando por fuera y entender cómo lo hace el perpetrador para nosotros ser capaces de seguir esos pasos, al menos de entender cómo lo hacen. Sí, totalmente. Marta, no solamente eres un referente en este tema, eres una gran profesional, una gran luchadora, pero sobre todo una excelente persona. Muchísimas gracias por esta conexión. Desde Boston a Barcelona, para todos los suscriptores de Iberoamérica de Compliance Sin Fronteras, muchísimas gracias. A ustedes, cuídense montones y bueno, nos vemos pronto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Marta.